Carlota, vos sos una arquitecta a la que le preocupa la arquitectura no solamente como un negocio para los arquitectos, sino como un negocio, entre comillas, para la gente. Y el plan Procrear genera o hay expectativas de que el relanzamiento del Procrear le genere a muchas personas la posibilidad de vivir mejor. ¿Pensás que va a poder ser así? Sí, la arquitectura y el urbanismo en realidad, porque nosotros entendemos a la arquitectura como una parte del hacer ciudad y pienso que en ese sentido el plan Procrear está enmarcado en una política de ordenamiento territorial y de desarrollo territorial que es necesario que el gobierno lleve adelante y me parece importante que tengan ese tipo de políticas porque define esto de cómo ve el acceso justo al hábitat de parte de la población, el gobierno, o sea, cómo uno dirige las políticas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, habitacional y demás, te va marcando la agenda de de dónde está parado el gobierno con respecto a cómo las personas tenemos que habitar la ciudad y vivir cada vez mejor, o no. Entonces, en ese sentido, el Procrear en realidad se enmarca en varias líneas de acción que están llevando a cabo desde el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa. María Eugenia Bielsa, en donde, bueno, tienen varias líneas de acción, por ejemplo, bueno, unas que funcionan en conjunto, digamos. O sea, está el Procrear por un lado, por otro lado tenés el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que es una manera de ir legalizando todo lo que tiene que ver con el hábitat y la vivienda para que la gente pueda regularizar su título de propiedad y poder acceder a mejoras del barrio, a mejoras de su vivienda y demás. Después tenés el Plan Nacional de Suelo, que también hablábamos, que es una manera también de regularizar toda la problemática que tiene que ver con el mercado de suelo y la especulación que hay sobre eso, que en el Procrear anterior fue difícil de manejar. Uno de los grandes problemas que tuvieron cuando lanzaron el Procrear anterior era que, por ejemplo, la línea que iba con créditos para acceder a terreno, para la compra de terreno y además la construcción de la vivienda, salía sorteada a la gente y al otro día los terrenos se te iban a la mierda. Claro, un terreno que valía 100.000 y que el Procrear te iba a prestar 100.000 pesos para que vos lo vayas a comprar, al otro día del sorteo valía 300.000. Entonces, esa situación... Esta cosa de que el mercado hay que dejarlo, se choca contra la realidad 1, 2, 5.000 veces. La historia de nuestro país tiene miles de ejemplos y hay veces que no aprendemos más. Totalmente, o sea, es un problema, o sea, esto... digamos, en cualquier gobierno nacional y popular, este equilibrio que hay que estar generando permanentemente entre el mercado, la sociedad y el Estado ahí como un rol de, bueno, de tratar de ver cómo hacemos para que estos intereses que están permanentemente en choque, bueno, tratar de dejar contento a uno u otro. En ese sentido. Por mí que no dejen contento al mercado. Sí. O sea, por mí, si es Totalmente. Por mí, que dejen contenta a la gente. Lo que pasa es que en el ámbito de la construcción tenés peces gordos muy grandes, las empresas constructoras tienen los medios de producción, básicamente, para construir hábitats. Habla como una marxista. Sí. Y bueno, ese tema es un problema a resolver por el Estado que bueno, que Fernández lo dijo claramente, o sea, esto es como una vinculación entre el sector privado y el Estado para resolver la política habitacional. Dieguini, le toca a usted. No, quería preguntarte más a propósito de esta cosa nueva que tiene este Procrear del acceso al suelo, digamos, y qué cosas cambian, digamos, cuál es el mecanismo que hay para que no pase eso que pasó con el sorteo anterior con los terrenos, digamos. Bueno, por eso estaba comentando que tienen como varias líneas de acción y una es el tema del Plan Nacional de Suelo Urbano, donde la idea del Estado es acceder a tierras
públicas, tierras fiscales, armar como un banco de tierras, urbanizarlo, o sea, financiar eso para urbanizar ese suelo con los servicios básicos y la infraestructura básica para después poder construir, y tener eso como promoción para que la gente pueda comprar esos terrenos a un valor accesible. En vez de una Junta Nacional de Granos, una Junta Nacional de Terrenos. De tierras, exacto. De tierras urbanizables. Está bueno. Y urbanizables y urbanizadas. Para todo eso, bueno, dentro de ese plan hay distintos ejes porque tienen que evaluar qué suelo es susceptible de ser urbanizado. Dentro de cada región, eso va a ser nacional, pero cada provincia tiene que presentar un informe o algo así. Exactamente, un proyecto de decir, bueno, dentro de este plan de ordenamiento territorial provincial, nosotros tenemos estas tierras que son susceptibles de ser urbanizadas porque tienen cercanía a ciertos servicios, a cierta energía que necesitamos para proveerlos a esos terrenos. Y bueno, ese plan, a través de ese plan nacional que tiene una Secretaría de Desarrollo, van a evaluar si eso es viable. ¿Cuánto va a depender de la nación y cuánto de las provincias? ¿Quién va a meter la cuchara acá? Y bueno, ese es un gran debate porque acordémonos que, bueno, como hay distintas líneas que va a lanzar el Procrear dentro de... Están los créditos personales por un lado, que con los microcréditos que van a ser para refacción y demás, y por otro lado los créditos hipotecarios que tienen que ver con la construcción nueva, la ampliación y los desarrollos urbanísticos y habitacionales. En esos desarrollos urbanísticos y habitacionales, la provincia tiene mucha incidencia, digamos, en la toma de decisiones de cuáles son justamente los terrenos que se van a utilizar para hacer esos barrios. Que en la época del kirchnerismo, acá en San Juan se hicieron en su momento 3 barrios de Procrear, o sea, un desarrollo urbanístico y 2 habitacionales. ¿Cuáles fueron para que la gente sepa? Uno es en Rawson, atrás de la bodega La Superiora, que es un desarrollo habitacional, son edificios de departamentos. Otro es el de Los Aromos, allá atrás del ICI. Sí. Esos dos en Rawson. En La Col y Salta. Exacto. Y un desarrollo urbanístico acá en Pocito, que son lote particular con vivienda particular, lote individual y vivienda particular. Ajá. Esos son los 3 barrios que se hicieron, evidentemente, o sea, que fue bastante para la provincia, digamos, porque dentro de la cantidad de habitantes que tenemos nosotros. Nos tocó un pedacito interesante. No, y a eso hay que sumarle otra cantidad de personas que accedieron individualmente al Procrear. Claro, bueno, eso. O sea, entonces, por un lado, lo que quería terminar de decir para responderte la pregunta, en esos desarrollos urbanísticos no solo interviene que eso del Estado provincial con la decisión de cuáles son los suelos que se van a utilizar para desarrollar esos barrios, sino también después en los proyectos habitacionales, por ejemplo, nosotros a través de la universidad deberíamos tener algún tipo de participación, como ha sido en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, por ejemplo, en el desarrollo de los proyectos habitacionales y en los prototipos, como decía él recién, han tenido participación. Entonces nosotros como provincia y a través de las distintas instituciones deberíamos tener una participación porque tenemos una situación particular en San Juan que es la zona sísmica de mayor riesgo del país. Entonces nosotros tenemos que desarrollar conjuntos habitacionales y prototipos de viviendas que sean particulares y digamos que correspondan con la situación geográfica que nosotros tenemos. Entonces no podemos estar después trayendo prototipos de otro lado, sí, edificios y de tratar 25 pisos de insertarlos acá. Que pasó muchas veces. Los porteños han impuesto, los gobiernos terriblemente unitarios han impuesto modelos de casas en San Juan que son un disparate y que lo reconoce todo el mundo, en lugar donde sobra la tierra y en donde la gente tenía gallinas y tenía huertas y qué sé yo, terrenos con casas minúsculas para aumentar la rentabilidad de las empresas, disparates, claro. O sea, se han hecho disparates. Por un lado, bueno, a ver, está bueno, hicieron casas, la gente accedió a una vivienda, pero la verdad que no siempre se hizo de la mejor manera. Hay ejemplos de muchas cosas que no tenemos que volver a hacer. No, y aparte que generás una pérdida de trabajo en el sentido de que
digamos, está centralizando todo allá. Desde allá hicieron como distintos prototipos que hicieron la Crioda, o sea, lo que eran prototipos para Cuyo, sin tener en cuenta este tema de la zona sísmica, y por ahí venían acá esos prototipos, y acá los arquitectos de acá teníamos que adaptarlos al sistema constructivo y estructural de acá. Teníamos que modificar todo el cálculo estructural. Y después el tema social también, ¿no? El agarrar personas sí. que vivían en barrios de emergencia o villas miseria o como se le llamen ahora, que algún día alguien que me explique por qué van cambiando los nombres y la hipocresía, ¿no? En esta cosa de los nombres. Y los agarran y los llevan todos a un lugar para que no se vean. Y después vemos si le hacemos un hospital, le hacemos una escuela, pero transformando en guetos que quedan aislados y no integrándolos al funcionamiento de la ciudad. Sí, es que ahí generás un tipo de población que después el Estado tiene que sí salir digamos, a salvarla, en el sentido de que después también se arman los kioscos con eso de, bueno, armo la organización a la cual le doy a través de un puntero político la posibilidad de acceder a el gas que le falta, el transporte que le falta. El viejo truco. Claro, entonces genero ese tipo de cuestiones que en realidad yo le estoy dando la vivienda, pero no le estoy dando la posibilidad de acceder a otras cuestiones que tienen que ver con el equipamiento, la escuela, la salud, el centro de salud, el transporte para trasladarme, el acceso al trabajo que se genera a través del transporte público. Bueno, todo eso que es necesario para el desarrollo de la vida humana no está. Entonces, ¿cuál es la solución real que le estás dando de vida? Porque en definitiva estamos discutiendo eso, ¿no? ¿Sabes lo que me preguntó Germán cuando dice, preguntale a la Carlota si vamos a poder comprar terrenos y acceder a casas las personas que no estamos registradas? O hay muchas personas, por ejemplo, todas las personas que reciben salarios complementarios, todas las personas de la economía social y solidaria, un montón de trabajadores informales, monotributistas del monotributo social. Hay todo un entramado de personas que laburan y laburan mucho, y son millones de personas. ¿Cómo hacemos, Carlota? Hacemos de cuenta que sos Bielsa. ¿Se puede? La Bielsa sanjuanina. La Bielsa sanjuanina. No sé si tanto, no. En realidad, por eso te explicaba al principio que como hay distintas líneas de acción y el Procrear responde a créditos que van a ser dados para clase media, media baja, que tiene un ingreso formal en blanco y que bueno que tiene que registrar esa situación para... ¿Mucha guita hay que ganar? Y tenés para los microcréditos y o sea, todos los que son créditos para mejoramiento y refacción, terminaciones de casa, no es tanto. ¿Cuánto? ¿Te acordás? Los créditos son de entre 50.000 pesos y después para eso, para terminaciones, eso es lo que te dan. Y después tenés para refacción y mejoramiento de 100.000 hasta 500.000. ¿Y cuánto sueldo hay que acreditar? Para esos créditos vos podés tener un salario de la mitad del mínimo, que es 8.500. Para esos créditos que son microcréditos y créditos para refacción. Atención, o sea, que si una persona gana 8.500 pesos, que no es difícil acreditar, ya puede acceder a un crédito de, por ejemplo, 50 lucas para terminar la casa. Claro, para terminaciones, exactamente. Bien. ¿Y después te acordás otros números? Sí, y después tenés, en realidad, para los créditos hipotecarios, ya ahí sí tenés que tener mayores ingresos, desde 25.000, que es el mínimo, hasta 135.000. ¿Se pueden sumar los de diferentes personas que viven en la misma casa? Si están casados, sí. Ya Sí. salió el defensor de la institución, ¿eh? Pero me parece que, a ver, sería bueno averiguarlo y traer la información para el Sin Plumas. A mí me parece que con una declaración jurada basta. De convivencia, Sí. claro. Sí. Pero en una provincia como San Juan, tan pro casamiento, No, yo creo ¿quién que te no. hace un certificado de convivencia sin No, sí, casarte? sí, sí. Va, Yo yo lo lo conseguí. ¿Vos lo cuando- conseguiste? Sí, claro. ¿Dónde Sí, lo sí, conseguiste? sí, sí. Ah. Es una declaración policía. jurada, ¿Monotributistas? ¿Monotributistas? Sí.
Es muy interesante. Están las distintas categorías y según la categoría en la que estés, el crédito que te van a prestar. Sería muy interesante acceder. avanzar en una especie de mesa me parece que hay 1000 preguntas Sí, y que muchos oyentes, deposito, que tienen en su mayoría una economía informal, van a estar muy interesados en averiguar este tema. Sí, bueno, lo que te quería decir, más allá de que hagan microcréditos, que eso es una de las novedades de Procrear, que antes no estaba, esto de los microcréditos, y que son créditos personales separados de los créditos hipotecarios, que es para ampliación, construcción nueva y los desarrollos inmobiliarios. Aparte, tenés otras líneas de acción como la Argentina Construye o la Argentina Construye Solidaria, que es a través de organizaciones sociales, Ajá. Que justamente son, la mayoría tienen, como decís, el salario social complementario, o que es ahora el potenciar trabajo, o tienen el IFE y demás. Y bueno, también obviamente tienen una situación precaria con respecto al tema del hábitat. Pueden acceder a créditos que no son tan altos, hasta 300.000 pesos, para poder realizar esas mejoras. ¿En Que forma de hecho, individual o hay que hacerlo a través de una organización? a través de una organización social. Eso es a través, la Argentina Construye Solidaria es a través de... ¿Y quién es el garante? ¿La organización? Sí. Ajá. Pero eso es para refacción, nada más. Y para refacción y mejoramiento, y para terminaciones y para ampliación también hay. ¿Y para el Procrear, cuánto te dan para hacerte una casa? Y, Para las casas que se construyen de cero. En realidad, o sea, como recién se largan, no están los números. Yo he hecho algunas cuentas, digamos, porque son 300.000 créditos en total entre personales e hipotecarios. Y van a ser alrededor, es para una casa de 60 metros cuadrados, te dan alrededor de 3 millones y medio. ¿Alcanza en San Juan? Sí. Hemos estado haciendo números ayer justamente. Y hoy el CIRCOT, el índice CIRCOT, está teniendo un precio del metro cuadrado a 52.000 pesos. O sea que más o menos... 5 por 6, 30. Eso sería más o menos 3 millones y medio. Para acá, para San Juan, que tenemos una situación particular con la estructura y demás. Un pimponcito para terminar. Sí. Los arquitectos. Hay una cosa más importante que me gustaría... Dale. De los créditos. Que como novedad y como algo muy importante, bueno, que los créditos personales van a ser con tasas del 24% anual, y los hipotecarios van a tener una fórmula hogar que va a reemplazar a los UVA, que es muy importante ese tema porque los UVA estaban subeditados al tema de la inflación, y hoy son impagables, que es lo que hizo Macri en 2016. Con estas unidades de valor adquisitivo que les puso al tema de las viviendas y los créditos hipotecarios. Y Fernández y la arquitecta Bielsa con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat han generado esta fórmula hogar que va a ser que va a estar digamos supeditado al tema de la variación salarial. O sea, se va a utilizar un CBS, que es un coeficiente de variación salarial. O sea, me aumentan la cuota si me aumenta el salario, pero Exactamente. no si hay no por la inflación. Que va a estar publicado por el INDEC, y que esa publicación del INDEC va a ser a través de los sindicatos. Y eso le permite al plan Procrear tener una sustentabilidad en el tiempo, porque al ir recuperando y al irse, digamos, renovando a través del tiempo lo que vos pagás, a través de lo que vos tenés como ingreso de salarial, hace que el plan Procrear pueda tener continuidad de alguna manera y seguir construyendo para adelante, que es lo que no se hizo con el plan anterior. Te hago 2 o 3 cortitas y no sé, hagamos un pimponcito porque ya nos tendríamos que haber ido. Dale. Los arquitectos, supongo que una parte votó a Macri y otra parte votó a Alberto Fernández y alguno más al otro candidato. ¿Están contentos con esto? Porque esto teóricamente les va a dar mucho laburo a los arquitectos en San Juan. Sí. ¿Hay un impacto político en el sector de decir, che, la verdad que este gobierno va a generar laburo para nosotros? Sí, eso es algo que no hemos tocado profundamente, pero el objetivo fundamental del plan Procrear es activar la economía a través de reactivar la construcción. O sea, la generación de empleo, ¿Y tiene impacto realmente? No solamente los arquitectos, estás hablando de muchísimos rubros: arquitectos, ingenieros, maestros, madres de obra, Plomero, carpintero, albañiles, electricista.
te genera en la administración también, o sea, en las distintas reparticiones públicas, un movimiento y una activación de la economía que es fundamental para el desarrollo de cualquier país. ¿Es significativo el impacto que puede llegar a tener en San Juan? Sí. ¿Alguien lo midió o no? No está medido en cuanto a números, porque bueno, no somos economistas los arquitectos, pero sí sabemos que tenemos el desarrollo de como te decía, de la activación de estos distintos rubros que intervienen en la construcción, y que si uno lo hace con los mecanismos correctos, digamos, haciendo participar a todas las instituciones, puede generar muchísimo trabajo. También desde el ámbito universitario, como hablábamos recién, la participación de organizaciones sociales, porque en esto de la producción de suelo urbano también intervienen los distintos actores y se puede generar distintos ámbitos de activación del empleo, digamos. Yo creo que podríamos inaugurar un consultorio, así como la gente llama para preguntar sobre las jubilaciones o llama para preguntar sobre la asignación universal o sobre cuestiones del COVID. Va a haber muchas consultas sobre el tema procrear, sí. Y me parece que podríamos decirle a la gente que mande a la lechuza sus consultas y nosotros se las pasamos a Carlota y con el WhatsApp, no hace falta que venga, pero tal vez podemos evacuar tantas dudas, porque hay mucha gente, creo que debe pensar, no, esto no es para mí. O sea, normalmente en la historia de la Argentina, me corrijo, muchas veces en la historia de la Argentina los créditos son para la gente que tiene plata. Claro. Y en general la gente que menos tiene dice, bueno, esto no es para mí. Y esto no es para mí es que deja fuera a 20 millones de personas, 30 millones de personas. Claro. Y de pronto acá hay algunas puntas para gente que no está acostumbrada a que su familia acceda al crédito, y que dice, che, la verdad que yo podría, pero no me anima, hay que llenar papeles, hay que entrar a internet, hay que inscribirse, sí, hay que presentar certificados, y de pronto... Es importante lo que estás diciendo porque hay que llevar adelante una política comunicacional, por esto mismo que vos decís, bueno, algunos, cómo les cae la noticia a los distintos arquitectos según su ideología o filosofía, y tiene que ver mucho con la mala información que hay o la información tergiversada que se da muchas veces. De hecho, cuando apenas salió el lanzamiento del Plan Procrear, lo primero que se decía, bueno, ¿y cuánto van a dar? Y te salen por ahí, no, 300.000 pesos, y 300.000 pesos no alcanza para nada. Y no es, o sea, se empiezan a decir muchas cosas que no son ciertas, como suele hacer los distintos medios de desinformación, digamos, y en esta política de las fake news y demás, que van tergiversando la información respecto a cómo es el tema del Plan Procrear, y es importante, como decir, ir evacuando y sacándose dudas a medida que va transitando la cuestión, es sumamente importante. Vamos a hacer todo lo posible para que esas dudas de la comunidad de la lechuza lleguen a vos. Lleguen, dale. Otra de las cuestiones que salió, cuestionamientos que salió es, y bueno, y no van a dar créditos para comprar casas ya hechas, digamos, y que como se hizo en el macrismo, y no, porque eso no activa la economía. O sea, que yo te dé un crédito a vos para una casa que ya está realizada, no está generando empleo. Y además hay créditos para eso. Sí, no a través de... Existen en los bancos. Exacto. O sea, no es una política pública. O sea, el Plan Procrear es una política pública de ordenamiento del territorio y del desarrollo. Tal vez si Macri no nos hubiese dejado el desastre que nos dejó con la deuda, habría plata para Procrear y también para lo otro, pero bueno, hay prioridades. Exacto. Pero a la vez es eso. Ahí nombra algo en el punto, digamos. Mauricio Macri sin deuda no hizo nada más, paró un montón de cosas como las obras de la Ruta 40 y todo. Alberto Fernández con deuda y pandemia. Pan y vino, pan y vino, pan y vino, pan y vino. El que no vota. Muchas gracias por la invitación a la gente de La Lechuza, son un amor.